Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en una historia increíble, la de cómo todo un continente se sacudió el dominio europeo. Y es que, aunque parezca mentira, las ambiciones de Napoleón en España fueron la chispa que prendió la llama de la independencia en América Latina. Una historia, claro, con protagonistas de leyenda, los libertadores. Y todo empieza, fíjense, con una pregunta que tiene su miga. ¿Cómo puede ser que la ambición de un emperador francés en España acabe provocando una lucha por la libertad al otro lado del Atlántico? Bueno, la clave está en entender que la invasión de Napoleón no fue tanto la causa, sino más bien la cerilla que encendió una hoguera que llevaba ya siglos preparándose. A ver, para entender todo este lío, lo primero es saber quiénes eran los actores principales, los criollos. Ojo, eran gente de pura ascendencia europea, pero con una particularidad. Habían nacido en las Américas. Pensemos por un momento. Tienes riqueza, tienes tierras, una buena educación, pero por el simple hecho de no haber nacido en la península ibérica, te cierran la puerta a los cargos más importantes. Esa frustración, esa sensación de ser de segunda categoría, fue el auténtico combustible de la rebelión. Y claro, esa frustración de los criollos no venía de la nada, sino que se alimentaba de un orden social increíblemente rígido. No hablamos solo de una sociedad con desigualdades, no. Era una auténtica pirámide de castas pensada y diseñada para que todo el poder, pero todo, se quedara arriba del todo. Este gráfico es que lo deja clarísimo. Es el drama en estado puro. Fíjense, menos de un 15% de la gente, que eran los peninsulares y los criollos, lo controlaban absolutamente todo. La riqueza, el poder, todo. Y mientras, abajo, sosteniendo todo el chiringuito, una mayoría inmensa de mestizos, nativos, esclavos, sin voz, sin voto, sin nada. Vamos, que era una bomba de relojería social a la que solo le faltaba que alguien encendiera la mecha. Y en este ambiente tan cargado empezaron a colarse ideas nuevas y, para el poder colonial, ideas muy peligrosas. Conceptos como la libertad, los derechos del individuo, el autogobierno, todo eso empezó a cruzar el océano. El cambio no fue cosa de un día, sino una verdadera reacción en cadena. Primero, la independencia de Estados Unidos en el 76, hablando de derechos inalienables. Luego, la Revolución Francesa en el 89, con su libertad, igualdad y fraternidad. Pero el verdadero bombazo fue la Revolución Haitiana, la primera rebelión de esclavos que triunfa en el mundo. Eso mandó una onda de choque por todo el continente, demostrando que un cambio radical era de verdad posible. Y entonces llegó el detonante. Napoleón, casi sin querer, les dio a los criollos la oportunidad de oro que estaban esperando. En 1808 invade España, quita de en medio al rey Fernando VII y de repente se crea un vacío de poder gigantesco. La pregunta en toda América fue inmediata. Oye, si el rey no está, ¿quién manda aquí? La respuesta de los criollos fue genial, la verdad. Argumentaron que, sin rey, el poder volvía al pueblo. Así que, ¿qué hicieron? Montaron juntas de gobierno locales. Al principio decían que gobernaban en nombre del rey ausente, pero en la práctica, en la práctica fue el primer gran paso hacia la independencia. Estaban, por primera vez, probando a gobernarse a sí mismos. Pero claro, esta fase política no iba a durar. En cuanto España se recuperó un poco de la invasión francesa, intentó recuperar el control, y por las malas. Y ahí es cuando la política dio paso a la guerra, y a la era de los grandes libertadores. Y en el centro de todo este huracán de batallas surgieron dos figuras colosales. Por un lado, Simón Bolívar, empujando desde el norte, y por otro, José de San Martín, avanzando desde el sur. Eran dos personalidades muy distintas, pero con un objetivo común y clarísimo: echar a los españoles de Sudamérica de una vez por todas. Bolívar, que era todo un visionario, avanzó sin descanso desde el norte. Consiguió la independencia de Venezuela y Colombia, las unió en la llamada Gran Colombia y luego, con la ayuda de su mano derecha, el general Sucre, liberó Ecuador. Su vista ya estaba fija en el premio gordo, Perú, el corazón del poder español. Y mientras tanto, desde el sur, San Martín, el estratega, se sacaba de la manga una de las hazañas militares más bestias de la historia: cruzar la cordillera de los Andes con un ejército entero, algo que se consideraba imposible. Con esa jugada maestra sorprendió a todos, liberó Chile y, no contento con eso, lanzó una invasión por mar y tomó Lima, la capital del virreinato. Y así llegamos al gran encuentro, en Guayaquil, en 1822, los dos libertadores, cara a cara. Ambos sabían que la guerra se decidía en Perú, sí o sí. Pero después de una reunión a puerta cerrada, de la que se sabe más bien poco, San Martín tomó una decisión drástica. Se retiró de la escena, dejando el campo libre a Bolívar para rematar la faena.
Con San Martín fuera de juego, Bolívar se convirtió en el comandante supremo. Dirigió a los ejércitos unidos en las batallas finales que sellaron la independencia de Perú y del Alto Perú, que por cierto acabó llamándose Bolivia en su honor. Para 1826, después de casi 20 años de guerra, el dominio español en Sudamérica sencillamente se había acabado. Pero ojo, que la historia no fue igual en todas partes. Ahora vamos a ver cómo los dos países más grandes de la región, Brasil y México, siguieron unos caminos hacia su independencia, bastante particulares. Lo de Brasil es cuanto menos curioso. La independencia la proclamó, y esto es lo irónico, el propio heredero al trono de Portugal. La cosa es que cuando la corte en Lisboa quiso que Brasil volviera a ser una simple colonia, el príncipe Pedro, que estaba allí, se plantó. Presionado por las élites locales, dio el famoso grito de Ipiranga y convirtió a Brasil en un imperio independiente, casi sin pegar un tiro. El camino de México fue mucho más sangriento y, la verdad, paradójico. Después de 10 años de una guerra terrible, la independencia la consigue ¿quién? Pues un militar que había luchado contra los independentistas, Agustín de Iturbide. El tipo vio la oportunidad, se cambió de bando, unió a todo el mundo con su plan de Iguala y en un giro de guión final se coronó a sí mismo emperador del Nuevo México. Bien, pues después de todo este torbellino de guerras, de revoluciones, de declaraciones, ¿qué quedó? Pues un mapa político completamente nuevo que ya no se parecía en nada al de antes. El cambio fue brutal. Donde antes había un puñado de virreinatos controlados desde Europa, de repente aparecieron unas 15 naciones nuevas y soberanas. Un continente entero había decidido por fin tomar las riendas de su propio futuro. Eso sí, el gran sueño de los libertadores, sobre todo el de Bolívar de crear una gran nación sudamericana unida, se esfumó muy rápido. Su proyecto estrella, la Gran Colombia, se rompió en pedazos: Venezuela, Colombia y Ecuador. Al final, las disputas internas y los intereses locales pesaron más que la idea de una gran patria común. Y eso nos deja con la pregunta del millón. ¿Se consiguió la independencia? Sí. Nacieron nuevas banderas, se escribieron constituciones. ¿Pero se rompieron de verdad las viejas estructuras sociales? ¿Se alcanzó esa libertad e igualdad por la que tanta gente luchó y murió? Esa es una pregunta que, la verdad, sigue resonando en América Latina a día de hoy.